A esta hora sale el canciller de México, Marcelo Ebrard, ofrece una conferencia de prensa después de la reunión con el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a escuchar. Nada que ver con lo que vimos ayer de CBP, que para nosotros es un tono inaceptable. El día de hoy tuvimos una reunión amistosa y respetuosa. Y los temas que se tocaron, esencialmente lo que México planteó fue, respecto a migración, la estrategia mexicana ha dado resultados muy importantes, de acuerdo a la ley de México, para que los flujos migratorios se den de acuerdo a la ley y por lo tanto lo que se ha observado es un descenso muy significativo. Recuerden ustedes que el flujo migratorio que registran aquí en Estados Unidos incluye mexicanos y personas principalmente de Centroamérica. En ambos casos hay una reducción principalmente en los que vienen de Centroamérica, que alcanza, si ustedes hacen esa separación, alcanza un poquito más del 70% a esta fecha. Y de los mexicanos, los mexicanos, también hay una reducción, pero de 7%. Entonces, en síntesis, lo que México ha hecho ha dado resultados, está funcionando. Cierto es que todavía estamos por encima de los promedios que había el año pasado en esta fecha, en el mes de septiembre, pero la tendencia es irreversible. Es decir, es algo que pensamos que va a ser permanente. Debo decir también que México, como ustedes saben, está financiando 60,000 empleos en Guatemala, Honduras y El Salvador. En Guatemala estamos solo esperando el cambio de gobierno para que este programa empiece. Entonces, 60,000 empleos en este año. Eso es en esencia lo que se dijo sobre migración por parte de México. El otro tema que planteamos es que queremos congelar el tráfico de armas ilícito que va de Estados Unidos a México. Como ustedes saben, eso se lo habíamos dicho ya a Mike Pompeo. En julio se armó ya un grupo de trabajo en México con presencia de las agencias norteamericanas y el embajador de Estados Unidos en México. También habrá seguimiento a nuestra embajada acá en Washington para cada mes dar a conocer cuántas armas tenemos registradas que provienen de Estados Unidos de manera ilícita. Son los dos temas que se trataron primordialmente. Okay, so it was a long meeting, but it was a friendly and respectful meeting. Unlike the tone of yesterday's comments from the CBP acting director, which we find unacceptable. There were two topics that were talked about in the meeting. The first one was migration. We talked about the measures that Mexico has been taking so migration happens. El canciller de México, Marcelo Ebrard, ha dicho que ha concluido esta primera reunión con el gobierno de los Estados Unidos. Ha dicho que el informe que entregó el gobierno mexicano es que la migración, principalmente de centroamericanos, se redujo en alrededor de 70%, aunque está por encima del promedio mensual respecto al año pasado, y que esta tendencia es irreversible. También dijo que la migración de mexicanos a territorio estadounidense se ha reducido en un 7%. Otro de los puntos que puso sobre la mesa el gobierno mexicano es cómo va a participar el gobierno de los Estados Unidos para frenar el tráfico ilegal de armas en territorio mexicano hacia territorio estadounidense. En este momento se ofrece esta conferencia de prensa con miembros de periodistas nacionales y estadounidenses que dan cobertura a este encuentro entre el gobierno mexicano y estadounidense para evaluar si México ha logrado reducir la ola migratoria de centroamericanos a fin de bloquear o impedir la imposición de aranceles por parte del gobierno del presidente Donald Trump a productos de origen mexicano. A esta hora habla el vocero de la Cancillería explicando justamente estos dos puntos a la prensa estadounidense que habla en inglés. Posteriormente van a dar paso a una ronda de preguntas y respuestas. Vamos a escuchar al canciller Marcelo Ebrard. Ready for your questions? First question. Tú vas a dar, perdón. Sí. Me quedé con la mañanera costumbre. Buenas tardes, gracias, secretario. Soy Luis Alonso del AP. Yo quería
Usted mencionó ahora los empleos que México está generando en el Triángulo Norte y entiendo que usted llegó a la reunión con la expectativa de que, bueno, si la estrategia mexicana funcionó, ya es hora de ver la inversión estadounidense en desarrollo. Entonces quería ver qué respuesta le dieron, si hay algún compromiso nuevo. Sí. Gracias. Bueno, le digo en dónde estamos. En México se aprobaron 2,000 millones de dólares, como ustedes saben, en diciembre del 18. De esos 2,000 millones de dólares se han firmado cartas de intención a esta fecha por 926 millones de dólares. Y el reto es, de aquí a fin de año, lograr que se ejerzan cuando menos otros 500 millones de dólares. Si no se ejerzan, se firmen las cartas de compromiso. En el caso de los 3 países de Centroamérica, que son Guatemala, Honduras y El Salvador, lo que tenemos de referencia es que ya se aprobó y firmó el crédito por 350 millones de dólares para El Salvador. Y están por anunciarse, o al menos eso es lo que nos han informado, los de Honduras y Guatemala, nada más que entre el próximo gobierno. Entonces yo diría que sí se puede y debe acelerar eso, así se los hicimos saber, pero sí tenemos ya una inversión importante, sobre todo en México. Pero hubo una respuesta concreta de ellos. La respuesta es que vamos a tener reunión muy pronto con OPEC, que es el instrumento que ellos van a utilizar, para decirnos cuál es el pipeline. Gracias. Ahora vamos con un medio mexicano, si les parece. Ahora, por favor, Ariel Mostazos de Televisa. Gracias, canciller. Buenas tardes. Preguntarle, Sí. ¿hay algún plazo nuevo que los Estados Unidos y ustedes hayan establecido para volver a evaluar esto? Y sobre todo, si además de escalar o de continuar el esfuerzo sostenido de parte de México, se les pidió algo más y ustedes aceptaron. ¿Qué otras cosas se discutieron, se pusieron sobre la mesa? Por favor. Bueno, siempre hay el tema, y México siempre lo ha manifestado, que respecto al asunto de migración, nosotros no hemos ni aceptaremos el famoso tercer país seguro. Entonces, ellos lo saben. Lo que hicimos hoy fue desarrollarlo más a fondo, más a detalle. Y entonces, esencialmente creo que en lo que estamos de acuerdo es que nosotros vamos a seguir adelante con la política que se ha diseñado y no estimamos en el corto plazo ninguna otra medida diferente a esas medidas que ya se conocen, que están en el acuerdo desde junio, y vamos a seguir en esa dirección. Perfecto. Ahora sigamos con un medio extranjero. Sí. Canciller, buenas tardes. Emiliana Molina, de NTN 24. Le quería preguntar si ustedes sintieron hoy en las reuniones la presión aún de la implementación de posibles aranceles, si no continúan disminuyendo el flujo de migrantes, y qué le responden a las críticas de fundaciones pro-inmigrantes que dicen que México, desplegando la Guardia Nacional, se ha convertido en el muro invisible de Trump. Mire, el despliegue de la Guardia Nacional es un plan que se anunció, tuvo el consenso de todos los partidos, se aprobó una reforma constitucional, tiene diversas funciones. Una de las funciones es respaldar al Instituto Nacional de Migración, pero tiene muchas otras: seguridad, patrullaje, protección, y eso es lo que está haciendo la Guardia Nacional, y así estaba ya programado. El despliegue de la Guardia Nacional va acompañado de otras decisiones de otras instituciones o instancias para que la frontera sur de México sí tenga la adecuada presencia institucional que no tenía. Ahora, eso es respecto a la Guardia Nacional. Dicho de otro modo, es una estrategia mexicana para su seguridad interna y para la protección de sus ciudadanos. No está diseñado en contra específicamente de nadie, ni de migrantes, ni de quienes se muevan dentro de la ley. Para quienes nos dicen, oigan, es que ustedes quieren ser o pueden convertirse en un muro en lugar del que está construyendo el presidente Trump, diríamos, bueno, México tiene toda una estrategia en el sur del país y en los 3 países de Centroamérica para demostrar una idea muy sencilla. Si se crean empleos, se va a reducir estructuralmente el flujo de migrantes, porque la migración, su origen es la pobreza y la inseguridad, esencialmente la pobreza.
¿Por qué para nosotros es muy importante los 60,000 empleos? Por lo que le acabo de explicar a usted. Entonces, vamos a demostrarles que con $100 millones podemos crear 60,000 empleos en un año. Para ponérselo en proporción, si Estados Unidos hiciera un esfuerzo proporcional, serían $2,000 millones. Y proporcionalmente serían 1,200,000 empleos. Entonces es lo que queremos demostrarles también. Ahora continuamos con Dolia Esteves. Sí, claro. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, canciller, embajadora y la delegación. Que yo quería preguntarle, hace unos minutos dio la Casa Blanca lo que le llaman aquí un readout, o sea, un resumen de la reunión que tuvieron con ustedes y discrepan en el mensaje. Para empezar, no mencionan para nada el tema de las armas de fuego, que para ustedes, para la delegación mexicana, fue el tema clave. También dicen que la delegación mexicana estuvo de acuerdo en que hay que hacer reducciones mayores al flujo migratorio. Si es así, si lo puede confirmar, ¿está usted de acuerdo en las cifras que dio ayer el señor Morgan, en el sentido de que quieren reducir en 20,000 el número actual del flujo migratorio y, por otro lado, la permanencia de los 25,000 efectivos de la Guardia Nacional que también están pidiendo? O sea, ¿podría usted ser mucho más concreto, canciller, en el sentido de lo que se acordó? Porque desde ayer ya nos dijeron los americanos lo que querían y, francamente, su declaración inicial fue bastante general. Con mucho gusto. Mira, de armas les entregamos esto, ahorita les damos la copia. Esto es el origen de en colores, de las armas que ilegalmente están entrando a México y su relación con delincuencia. Esto se les entregó ahorita. Y aquí está lo que les planteamos. ¿Pero qué es lo que dicen? Entonces, hay un grupo binacional, acabo de decirlo ahorita, que ya se formó, que se va a estar reuniendo. La semana que entra arrancan trabajos. Están todas las agencias norteamericanas. Va a estar en México el embajador de Estados Unidos en México. Y inician sus trabajos para que, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es saber cuántas armas al mes registramos que provienen ilícitamente de Estados Unidos. Hacer el trace para ver quién las vendió. Y luego también hacer la verificación en México de cómo entraron. Porque también tiene que ver con aduanas, con otros sistemas. Entonces, ese trabajo, que yo sepa, nunca se ha hecho. Y nunca se ha estado reportando mensualmente. ¿Qué es esto? Sí, está bien. Entonces, la posición de Estados Unidos en respecto a migración es la que acabo de referir. Es decir, la nuestra, lo que quiero subrayar es la tendencia que tenemos, dije yo, es irreversible. O sea, va a seguir bajando. Cada mes ha estado bajando la tendencia. Entonces, no tenemos nada diferente que nos haya planteado la administración. No tenemos una cifra acordada, que tu pregunta si eran 20,000, 10,000. No, hoy no manejaron cifras. Eso fue ayer, la declaración de ayer. Pero sí nos queda claro que se va a reducir. Ahora, para nosotros este tema de armas pues es vital. Claro que cada quien informa lo que quiere, pero aquí esto es lo que le decimos hoy. Y ese grupo empieza a trabajar la semana que entra y vamos a estar reportando mensualmente. Eso no existe, ¿eh? Hay un reporte anual, pero vamos a presentar mensualmente cuántas armas tenemos detectadas que entraron ilícitamente desde Estados Unidos. Y ahora sí continuamos atrás. Gracias. Soy Alex con Reuters. Quisiera saber si el lado gringo descartó definitivamente la posibilidad de aranceles y si ellos plantearon la posibilidad de aumentar el número de tropas como otros 1,000, lo que fuera. Sí, no nos plantearon eso y tampoco hubo un planteamiento de aranceles en esta reunión. Y ahora continuamos con... Esta sería la última pregunta.
Sí, porque ya estamos cortísimos de tiempo. Así que vamos con Pepe Díaz Briceño de Reforma. Que es mejor que Wall Street. ¿Nos podría describir el encuentro que tuvo con el señor Trump, las palabras que le dijeron, quién lo acompañó? Que nos describa si hubo algún compromiso de parte del presidente Trump de bajar su retórica, si hablaron del asesinato de 8 mexicanos en El Paso. ¿Qué ocurrió allí? Y una segunda pregunta. ¿Cuál es el despliegue de la Guardia Nacional respecto a temas migratorios? Ayer el señor Morgan habló que ellos querían que siguiera el mismo nivel. ¿Es esto algo que ustedes pueden garantizar, 25,000 de aquí en adelante? Bueno, yo explicaba, empiezo por lo segundo y luego lo primero. Yo explicaba que el despliegue de la Guardia Nacional es permanente. Te recordarás que se presentó, que está distribuido en todo el país, tienen sus, digamos, zonas de trabajo, y eso va a ser permanente. La obligación de la Guardia es, por ejemplo, ahora están revisando vehículos. Eso tiene un impacto en tráfico de droga y tráfico de armas. Sí se ha visto con el despliegue de 38 puntos de revisión, por ejemplo en Veracruz, las zonas donde se está trabajando se reduce la incidencia delictiva, igual los patrullajes o la supervisión aérea. Entonces, digamos que las funciones de la Guardia son permanentes y muchas se suman. Quien tiene la responsabilidad directa pues es el INAMI, y el INAMI cada vez está avanzando más en su reorganización estructural. Igual que va a pasar con la Comar, que hoy vi un apunte tuyo sobre el presupuesto. Nosotros los vamos a apoyar vía Fondo México para completar su presupuesto, porque sí tienen una presión muy grande. Tienes razón en eso. Entonces, eso diría yo por lo que hace la Guardia Nacional. ¿Qué les explicamos? Este despliegue de la Guardia pues, es permanente. No es un operativo temporal, es permanente. Saludé, fue un saludo con el presidente Trump. Yo creo que me habría tardado, no me di el tiempo, pero menos de 10 minutos. Estuvieron presentes McAleenan, Pompeo, Jared Kushner, Pat Cipollone y el vicepresidente. Y en ese momento lo que le dijeron fue como un briefing de los resultados que habíamos tenido. Le hice ver lo que implica en términos, la importancia que tiene para México las dos cosas, el tema migratorio y el tema de armas. ¿Por qué es tan importante para nosotros lo de armas? Y estuvo él haciendo preguntas ahí, bueno, ¿y esto por qué? Varias cosas. Aproveché esos minutos para plantear, por un lado, que el resultado de las cosas que estamos haciendo ha sido muy importante, y por el otro, ¿por qué nos importa a nosotros tanto el tema de armas? Fue, diría yo, bastante amable, positivo, agradecido con México, lo que me dijo. Y después lo acompañé brevemente a un saludo, porque tenía una visita de senadores y de otros altos representantes, sobre todo el Senado, por lo que vi, del Partido Republicano. Y nada más, de ahí ya salí yo. Entonces fue un saludo, pero sí un gesto de decir, bueno, vemos con buenos ojos lo que están haciendo, es lo que me dijo. Y vamos a poner atención en lo que a ustedes también les preocupa, que es esto de las armas. Eso fue lo que me transmitió. No tratamos el tema de la masacre del Paso, pero debo decir... El canciller de México, Marcelo Ebrard, confirma que se reunió brevemente, mantuvo un saludo con el presidente Donald Trump, a quien consideró que fue bastante amable, agradeciendo los mecanismos que ha tenido el gobierno mexicano para reducir la ola migratoria. Ha dicho que se reunió con el gabinete del presidente de los Estados Unidos para abordar justamente estos dos puntos coyunturales en la agenda binacional, la migración y la imposición de aranceles. A pregunta de la prensa, el canciller mexicano ha dicho que no se abordó y tampoco descarta la imposición de aranceles del gobierno de los Estados Unidos a productos mexicanos, después de que el gobierno mexicano ha reportado que se ha reducido en más de 56% la ola de migrantes centroamericanos principalmente y mexicanos. Hubo una pregunta expresa sobre si va a mantener a la Guardia Nacional con esta política migratoria de detención y deportación de migrantes, a lo que ha contestado el gobierno mexicano que va a continuar esta política, que
México ha estado de acuerdo en reducir esta ola migratoria a través de la Guardia Nacional y pues también explicó cómo se va a invertir una cantidad importante de millones de dólares en países como El Salvador, Honduras y Guatemala para reducir justamente la ola migratoria. Otros de los temas abordados, justamente el asesinato de los 8 mexicanos en territorio estadounidense, en Texas, y el manejo de las armas, el tráfico ilegal de armas por territorio estadounidense. Vamos a darle la bienvenida en esta parte del programa a Carlos Arango, presidente del Frente Nacional de Inmigrantes. Señor Arango, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Tenemos el análisis de esta noticia en desarrollo. Tenemos a esta hora la conferencia de prensa del gobierno mexicano tras la reunión que sostuvo con el presidente de los Estados Unidos y el gabinete que evalúa el accionar del gobierno mexicano para reducir la ola migratoria. ¿Cuál sería el primer balance después de escuchar este breve resumen de lo que ofreció en conferencia de prensa el canciller Ebrard? Dice que ha reducido en más del 56% la ola migratoria, sobre todo de ciudadanos centroamericanos por territorio mexicano. Bueno, esto creo que siempre es una cuestión que abre un debate, porque México pues siempre ha sido un país donde se ha privilegiado el libre tránsito. El hecho de que haya ocupado la Guardia Nacional para asuntos de retener a las personas que vienen de América Central es una cuestión que, aunque el canciller en su conferencia de prensa dijo que está aprobado por el Congreso, no fue el propósito de formar la Guardia Nacional. O sea, México tiene problemas muy graves. Había mucha gente y hay mucha gente que estaba opuesta a esta idea de la Guardia Nacional, pero y menos para en este caso ponerla en la frontera con los países de Centroamérica, para crear lo que la reportera le preguntó, crear un muro humano, el muro de Trump. México lo está haciendo. Entonces, parte de esta cuestión es que sí nos alarma bastante, y además las declaraciones en el sentido de que esto va a ser de manera permanente. O sea que de manera permanente México va a estar utilizando la Guardia Nacional para evitar que los migrantes de América Central y pues el Caribe principalmente vengan hacia México. Sí, de hecho dijo que iba por más, que no solamente no va a dar marcha atrás en este proyecto de instalar alrededor de 25,000 efectivos de la Guardia Nacional en territorio mexicano, con todo y el costo que eso implica. No solamente no va a dar marcha atrás, sino que va a continuar con el despliegue de estas fuerzas militares en territorio mexicano para evitar este avance. Ayer la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, había calificado como un retroceso esta serie de acciones implementadas por el gobierno mexicano contra migrantes. A su parecer, ¿México no tiene de otra para evitar los aranceles? ¿Tiene que seguir en esta ruta o por el contrario, hay otros vías y el gobierno mexicano ha decidido seguirle la jugada al presidente de los Estados Unidos? Lo segundo. En efecto, el gobierno mexicano ha decidido seguirle el juego, porque sí habría otras medidas, y especialmente porque si el gobierno de Trump pone aranceles a los productos mexicanos, va a tener eso un impacto muy grande en la economía estadounidense, y serán los propios estadounidenses los que recriminen a Trump por ese tipo de acciones, porque muchos de los productos que vienen de México son consumidos ampliamente en Estados Unidos por no solo los mexicanos, sino por los ciudadanos estadounidenses, o sea, por los anglosajones y los afroamericanos. Entonces, en realidad plantea una cuestión de buscar la salida más fácil, que es la salida represiva. Yo creo que en realidad México debería buscar otras alternativas, una diversificación de su comercio, y buscar la alianza con China, que hoy Estados Unidos
le va a imponer también aranceles a China, pero pues con ellos no va a ser lo mismo, porque eso va a tener un impacto muy grande, dado que el mercado estadounidense está invadido por productos hechos en China, y bueno, y en México también, ¿no? O sea, hasta las guayaberas dicen ya que están hechas en China, no en México. Pues bueno, hasta la Virgen de Guadalupe, para decirlo así. Entonces, realmente tenemos que pensar que México necesita una alternativa diferente y una política que no sea sujeto, que no sea rehén del gobierno estadounidense. Porque como que no, los halcones de la Casa Blanca no tienen llenadero, yo diría. Dicen, no ha hecho suficiente, es lo que declaró ayer el señor Penn. Dijo, sí. no han hecho suficiente, hace falta que hagan más. Pues, ¿qué más quieren que hagan? O sea, realmente, y Marcelo Ebrard, básicamente planteó la cuestión de que no está seguro, o sea, que no hay seguridad de que los aranceles no se van a dar. O sea, la cuestión es que ni no lo siquiera descartó, hay la seguridad. Y bueno, ayer, como usted decía, le exigían más, pero hoy el propio canciller dice que veo a Trump bastante amable. ¿Son ánimos de llevar la fiesta en paz, aunque en la realidad el gobierno de los Estados Unidos le tiene la marca puesta al gobierno mexicano para evitar el flujo migratorio? Bueno, el hecho de que sea amable, pues es un hipócrita Trump. Un día te sonríe, el día siguiente te clava una estaca por la espalda. O sea, así es su estilo. Su estilo es presionar, luego te sonríe y luego te vuelve a presionar. Entonces, yo creo que no lo puedes leer en realidad a Trump, porque depende de qué lado de la cama se levante y con qué tweet se levante, ¿no? Entonces no se puede medir. En realidad, la política es mantener a México en estas circunstancias, mantenerlo presionado, e incluso lo que anunció el gobierno de López Obrador de desarrollar las áreas de América Central, pues Estados Unidos es uno de los que debería entrar con un recurso, o sea, con un Marshall Plan. Pero Estados Unidos no quiere hacer eso del Marshall Plan, o sea, básicamente no quiere hacer eso, ¿no? Carlos, el gobierno mexicano, en voz del canciller, explicaba que ha creado 60,000 empleos para evitar la migración desde sus países de origen, cosa que también ha sido criticado en territorio mexicano porque están viviendo una especie de recesión, de inicios de tensión en la economía, hay mucha incertidumbre, pero le critican que esté generando empleos para ciudadanos de otros países. ¿Cómo queda México frente a sus propios ciudadanos y también frente a los migrantes de otros países? Bueno, realmente el problema es, bueno, está bien que cree los trabajos, pero la cuestión es que México no tendría por qué absorber pues esa fuerza laboral, o sea, porque en qué condiciones las va a absorber. Además, esa sería la otra cuestión. Los va a absorber en calidad de trabajadores temporales, trabajadores esclavos, o qué tipo de trabajador va a ser, porque esa es la otra cuestión. Hay que voltear qué tipo de derechos van a tener los centroamericanos en México, o simplemente es un trabajo temporal, sin beneficios, o va a tener beneficios. Esa sería otra pregunta. Ahora, en términos de México, pues la gente dice, bueno, ¿por qué no se preocupa primero por los connacionales? Aquí hay un nivel de desempleo, que la gente está en una situación muy complicada, especialmente en un gobierno que está en transición, saliendo de muchos años de priismo y panismo, y entonces ahora entra en una fase de limitaciones económicas, de austeridad. Entonces, la austeridad y incremento de impuestos, por ejemplo, a los refrescos. Por ejemplo, anunciaron ayer que intentan incrementar
los impuestos a los refrescos, pues eso afecta directamente a la gente más pobre, que es la que consume fundamentalmente los refrescos, en vez de tener una política de salud en la cual las refresqueras sean más moderadas, por ejemplo, y que sean monitorizadas y que no produzcan tantos productos que hacen daño a la población. México es uno de los países con más altos niveles de diabetes en el mundo y de obesidad, que es precisamente por el estilo de comida, por el estilo de vida, por los productos que ahí se venden, y eso es algo que se equipara mucho a la gente de los Estados Unidos, que parecen exactamente el mismo dilema. Para concluir, Carlos, ¿el gobierno mexicano en algún momento tendrá que ceder sí o sí a ser un tercer país seguro, o incluso los otros países a quienes se les ha expuesto esta potencial salida a la crisis migratoria por parte de Estados Unidos? Pues esperamos que no. Yo creo que tenemos que dar una lucha para que México no acepte ser un tercer país. Hasta la fecha, Ebrard ha dicho que México no lo será. Pero pues a uno de los políticos no les puede creer nada. O sea, en realidad la política es así. Hoy dicen una cosa y mañana, como decían, la chimistrufia. Un día dicen una cosa y otro día dicen otra, ¿no? Entonces, realmente no podemos asegurar de que México no va a aceptar esto, sí, que lo ponen más a servir como patio trasero de los Estados Unidos, que eso es lo que los mexicanos en ningún lugar queremos. O sea, ni los mexicanos que vivimos en Estados Unidos, ni los mexicanos que viven en México, queremos que México sea el patio trasero de los Estados Unidos. Le agradezco a Carlos Arango. Humillante. Carlos Arango, presidente del Frente Nacional de Inmigrantes, gracias por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. Muchas gracias.